La prensa internacional señala lo siguiente: luto por Fujimori en Perú reabre discusión por indulto y el legado de crímenes de lesa humanidad. Vamos a ver un fragmento del video. En Perú declaran 3 días de luto nacional por la muerte del ex dictador Alberto Fujimori, una decisión que reavivó las críticas en la nación por las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante su gobierno entre 1990 y 2000. Fujimori falleció a los 86 años como consecuencia de un cáncer, confirmó su hija Keiko, ex candidata a la presidencia del país. Fue sentenciado por crímenes de lesa humanidad, pero consiguió un indulto ejecutivo que se consolidó con el fallo judicial del año pasado que ordenaba su liberación. El dictamen fue calificado por muchos como ilegal. Más indignación generó el hecho de que el exdictador recibió una pensión vitalicia e incluso planteó la posibilidad de volver a presentarse en las próximas elecciones presidenciales. Su régimen estuvo marcado por métodos autoritarios que incluyeron represiones masivas contra la oposición, esterilizaciones forzadas y también la elevada corrupción. Presentamos un compendio sobre la vida de este político. 1990 fue un año de crisis económica y social en el Perú. La nación tenía una inflación que superaba el 7000%. Los grupos armados incrementaron su actividad. Este mismo año, una figura desconocida emerge arrastrando con más de 4 millones de votos en segunda vuelta, por sobre el escritor Mario Vargas Llosa. Su eslogan: honradez, tecnología y trabajo. Su nombre: Alberto Kenya Fujimori Inomoto. De alguna forma, si algo que genera que Alberto Fujimori se vuelva popular es que es un personaje desconocido dentro de la política, es un personaje que viene con un movimiento totalmente ajeno y que va en contra de los partidos tradicionales del Perú. Alberto Fujimori nació el 28 de julio de 1938 en Lima, luego de que sus padres migraran de una aldea japonesa. Se licenció en ingeniería agronómica. Posteriormente se hizo profesor de matemáticas y se dedicó a la docencia universitaria antes de saltar a la política. En el inicio de su mandato se implementó lo que se llamó Fujishock, que incluía la reestructuración de los precios, estrictas políticas fiscales, eliminación de una serie de subsidios, entre otras medidas, las cuales terminaron detonando un estallido social con fuertes disturbios que a su vez causaron varias muertes. Su llegada en lo que algunos vieron una posible solución a la situación en el país acabó teñida de corrupción y violencia. El denominado Grupo Colina fue el ejecutor de masacres como la del 3 de noviembre de 1991 en Barrios Altos, en el centro de Lima, donde fueron asesinadas 15 personas, o la del 18 de julio de 1992, conocida como el caso de la Cantuta, en donde la misma formación torturó, asesinó y desapareció a 9 estudiantes y un profesor. Creo que esa sensación de injusticia es una sensación que todavía la vivimos, no solamente por la búsqueda de los desaparecidos que están pendientes. El único que espero es que lo encuentren algo de mi hijo, algo. El 5 de abril de 1992, Fujimori disolvió el Congreso de la República, una acción en respuesta a la negativa del Parlamento de concederle poderes para gobernar sin fiscalización, que se conoce como autogolpe. Disolver temporalmente el Congreso de la República, reorganizar totalmente el Poder Judicial. Porque hay que entender que después del autogolpe, Fujimori crea una nueva constitución, que es la constitución que ahora está vigente en el Perú, y que básicamente rediseña las instituciones a su parecer. En 1999 y en el 2000 se destapó el entramado de corrupción en las instituciones nacionales, pese a sus acciones. Fujimori tuvo que convocar nuevas elecciones. Yo creo que la figura de Fujimori de dictador, de incluso político corrupto, se devela gracias a los Vladivideos, que es básicamente el detonante sobre el cual los peruanos empiezan a ver que el gobierno de Fujimori, sobre todo su pretensión de un tercer gobierno, pues no va a ser bueno para la democracia del Perú. En noviembre del mismo año, el Congreso declaraba vacante la presidencia de la República. Meses después le prohibiría el ejercicio de cualquier cargo público durante 10 años.
Los primeros esbozos de justicia sobre Fujimori se dieron en el 2007, cuando fue extraditado al Perú desde Chile por acusaciones de violaciones de los derechos humanos y corrupción. Al final, recibió varias condenas. Sin embargo, el 24 de diciembre de 2017, el presidente Kuczynski le concedió un indulto que fue justificado por razones humanitarias. Las acciones legales en contra del exdignatario han enfrentado altibajos procesales que no siempre han acabado en un dictamen de culpabilidad, como en el caso de las esterilizaciones forzadas. Aquí en el hospital han apuntado a varias señoras, incluso dijeron que yo estaba loca y a la fuerza me han llevado sobre la camilla. Centenares de miles de víctimas, en su mayoría integrantes de comunidades indígenas o de pocos recursos, aún hoy recuerdan con horror la esterilización forzada a la que fueron sometidas. Su lucha en busca de justicia se ha postergado por años. Por eso no es de sorprender que su descontento se sumara al malestar de una parte sustancial de la población debido a la salida del reclusorio del exmandatario en el 2023 por decisión judicial. Justicia para cada una de las 49 víctimas de esta dictadura asesina que hasta hoy no le encuentran. El Tribunal Constitucional ilegalmente le ha dado la libertad a un asesino, un criminal como Fujimori. Entre las huellas imborrables que dejó su paso por el poder está la polarización que aún sigue presente en la sociedad peruana. Miguel. ¿Qué tal? Bueno, Timoteo, lo que estamos viendo es una sinopsis bastante, digamos, correcta, ordenada, de lo que fue el fujimorismo y el paso del fujimorismo por este país. Lo importante es entender, creo yo, como comentarios iniciales, que el gobierno de Fujimori aparece dentro de una situación de caos también. O sea, es decir, había que corregir en ese momento el desastre al que había llevado a este país el primer gobierno de Alan García. Era el caldo de cultivo, ¿no?, ad hoc, excelente, para generar lo que ahora conocemos como la antipolítica. Fujimori en ese sentido es pionero. Es un mandatario, es una autoridad elegida, electa, que se encargó de destrozar la política tal como se conocía. ¿Por qué era el momento adecuado? Porque en ese momento la política aparentemente había tocado fondo, teníamos un terrorismo que ya se sabía que estaba increciendo, teníamos una economía con una hiperinflación galopante, estrepitosa, y entonces aparece una persona que dice: yo me tiro de abajo todo lo que era la política conocida, todas lo que eran las normas que gobernaban la democracia en ese momento. No teníamos mucho tiempo del retorno a la democracia, no hacía ni 10 años con Belaúnde que habíamos retornado a la democracia, pero ya el sistema se había pervertido tanto que era el momento de entrar un candidato que decía: no, ¿sabes qué? La política no vale, ¿no? Y a partir de ahí yo tengo licencia para hacer lo que a mí me dé la gana. Y comienza entonces disolviendo el Congreso, ¿no? Y a partir de ahí ir copando el poder poco a poco. Eso fue lo que define, digamos, la actuación de inicio de Alberto Fujimori. Adelante, Timoteo. Hemos visto la nota de prensa de medios internacionales, pero muchos se preguntan cómo lo han publicado los medios digamos, de comunicación del Perú. Canal 4, Canal 5, Diario El Comercio, El Trome, El Correo, como muchos conocen en la época de los 90 como prensa chicha. Por ejemplo, aquí ya varios compatriotas van publicando fotos de cómo es que en las calles, en los kioscos se ha podido registrar una vez más señalando a Fujimori y presentándolo como el salvador del país. Por ejemplo, solamente para darnos cuenta, Diario La Razón dice: vivirá por siempre Fujimori. Extra dice: descansa en paz, chino. El Correo dice: Fujimori en la historia. El Men, bueno, dice: se fue el chino. Noticia, no sé, es un prensa que no es conocido, pero sirve para proyectar lo que ha pasado con Fujimori. Dice: vivirá en el corazón del pueblo, dice, ¿no? Más abajo vemos también Diario El Trome, dice: lloran por el chino. Y otro diario, El Expreso, dice: se acabará el odio. Sigue replanteándose ese tipo de entre comillas polarización, cuando en realidad
lo que hemos visto hace poco de parte de los medios de comunicación es señalar a Alberto Fujimori como un dictador que violó derechos humanos y que llevó el país a una corrupción más profunda. Miguel. Así es, Timoteo. Bueno, lo que estamos viendo en realidad es que la libertad de prensa y los medios de expresión son en realidad también un legado que ha dejado Alberto Fujimori. ¿Por qué? Porque a través de la implementación de este sistema neoliberal y la devaluación de los cánones democráticos, los medios de comunicación simplemente han sido sometidos a este sistema donde el que pone la plata es el que decide qué es lo que se dice, sin agrupaciones, digamos, de periodistas fuertes que pudieran anteponerse ante un sistema dictatorial que todavía prevalece, porque ahora nada más estamos enfrente de una dictadura congresal. Entonces, en realidad, lo que tenemos ahora como medios de información no es otra cosa que una secuela de lo que sembró Fujimori en el pasado. Así como veíamos antes la Chuchi, el Chino y todos estos medios que fueron comprados en la salita del CIN con sendos, ¿no?, edificios de billetes uno sobre otro, en realidad ese sistema ha decantado en esto, ¿no? Medios de comunicación que entienden que en Fujimori ven a un patriarca, a alguien que les facilitó, digamos, la forma de desarrollo, que está en contra de la verdad, está en contra de los intereses del pueblo, pero a favor de intereses de ciertos grupos que todavía manejan estos medios de comunicación. Es lo que vemos entonces, ¿no? Lo que vemos es eso. El lamento, vamos a decir, que no necesariamente responde a un sentimiento popular de la desaparición de un exdictador, pasándose por alto, como tú pones, por ejemplo, Timoteo, en la portada, que este señor, para empezar, se va sin pagar una reparación civil que era para los deudos de las víctimas que estuvieron bajo su responsabilidad, sin pasar por todos los destrozos que hizo en las violaciones de derechos humanos y la corrupción que él mismo aceptó en sede judicial. Entonces vemos medios de comunicación completamente sesgados que presentan a un Fujimori como un héroe o como un patriarca al que todos deberíamos de llorar, y en realidad sabemos que en la realidad eso no es así. Adelante, Timoteo. Recordarás en el debate de segunda vuelta Dina Boluarte cómo es que cuestionaba a Fujimori y hoy por hoy brinda, le decía, ¿no?, incluso honores de Estado. Pero frente a eso también hay reflexiones que han aparecido. En todo caso, me gustaría compartir contigo de lo que también se dice en medios internacionales. En todo caso, vamos a escuchar esta intervención de Laura Arroyo. Dictador, ha muerto un asesino, ha muerto un agresor. Alberto Fujimori, el dictador peruano, ha muerto en su cama, rodeado de sus familiares y en libertad, pese a que fue declarado culpable por crímenes de lesa humanidad 25 años. Condena que no cumplió en su totalidad gracias a la gracia del indulto que le concedió Dina Boluarte, una sucesora directa de Fujimori. Ha muerto Fujimori, pero no ha muerto el fujimorismo. Ha muerto un dictador, pero no ha muerto su modelo. Todo lo contrario, hoy si acaso está más vivo que en la última década. El punto final del dictador no es el punto final de su dictadura. Y esto no solo ha quedado evidenciado en el último año y medio en que el actual régimen liderado por Dina Boluarte, aunque dirigido por todos los poderes, se ha cimentado sobre la misma arquitectura de poder que dejó Alberto Fujimori muy bien atada, sino también en la perversidad con la que diversos medios de comunicación de allá y de aquí hablan de este dictador. Alberto Fujimori no es un personaje polarizador. Alberto Fujimori es un asesino. Y cuando hay un asesino, hay quienes nos posicionamos sin dudarlo con las víctimas de ese asesino. Se llama justicia, no polarización. Alberto Fujimori no es un personaje controvertido, porque esterilizar a miles de mujeres no es una controversia. Es una violación de los derechos humanos que, por cierto, hasta hoy no obtienen justicia. Alberto Fujimori no es un personaje con luces y sombras, porque sus sombras le valieron 25 años de condena que cumplió parcialmente por crímenes de lesa humanidad, pero también múltiples casos de corrupción que él mismo admitió al allanarse en uno de esos procesos judiciales, y sobre todo porque las luces que algunos señalan como el crecimiento económico no lo es, sino toca a todos y a todas las peruanas. El crecimiento económico fujimorista fue la imposición de un modelo económico neoliberal que subastó nuestros recursos naturales al mejor postor, un modelo que hace que en Perú esté una de las 5 ciudades más contaminadas del mundo, que existan más de 100 conflictos socioambientales al año, porque las comunidades defienden sus territorios del extractivismo abusivo, que los
defensores y las defensoras de la tierra están en la más absoluta vulnerabilidad frente a las mafias que las asesinan o a las transnacionales que les expulsan de sus territorios. Un modelo que cercenó el músculo del Estado y que abrió la puerta a los capitales privados en nuestros derechos. Digamos que Fujimori consumó todo el sueño del PP y de Vox, por ponerlo en español. Con ello, Perú, entre otras cosas, es el país con el peor índice de mortalidad por COVID-19. Pero no nos confundamos, la gente no murió por el virus, sino por no poder enfrentarse al virus, ya que las clínicas privadas se lucraron con las necesidades de vivir de la gente. Familias endeudadas por pasar una noche en una cama UCI, balones de oxígeno encarecidos en el peor momento de la pandemia y farmacias privadas que subieron hasta más del 50% los medicamentos paliativos. Eso es Fujimori. Un modelo que hizo de la educación un negocio. Las universidades basura son una muestra palpable de ello. Universidades privadas que no te ofrecen educación, sino cartones, sin validez ni calidad. Un modelo que liberalizó hasta las rutas de las ciudades, donde reina la ley de la jungla y pone en riesgo a ciudadanos y ciudadanas a diario con esas conocidas combis asesinas, cuyo nombre las describe a la perfección. En resumen, un modelo de desigualdad, exclusión y sufrimiento para las mayorías. Pero como decíamos, el punto final del dictador no es el punto final de la dictadura ni de la arquitectura que montó. Todo lo contrario. El régimen del 93 no solo sigue vivo, sino que se ha fortalecido en el último año y medio. El régimen del 93 está reeditado y recrudecido en el régimen actual del 23, que gobierna este país. Y por eso la clave no es apuntar a quién se va, sino sobre todo a todo lo que deja. Es injusto que el dictador muriera en su cama mientras familias que nunca pudieron enterrar a sus muertos y otras que no los encuentran siguen pidiendo justicia. Es injusto que el dictador muriera en libertad mientras hay tantos presos políticos sin sentencia firme cumpliendo cárcel sin razón, insisto, para ello. Como es el caso de Pedro Castillo, pero también de tantos otros represaliados por este régimen del 23. Pero sobre todo es injusto que sigamos a merced de un modelo que no elegimos, de una constitución ilegítima de origen y de un gobierno como el actual, que es una dictadura heredera directa del ahora fallecido Alberto Fujimori. Toca pasar del Fujimori nunca más al Fujimorismo nunca más. Y eso solo puede consolidarse con una nueva constitución que nos permita sacar al Fujimorismo de las instituciones, de la arquitectura del poder y del modelo económico, del oligopolio mediático que hoy hace malabares para no llamar dictador a Fujimori, ¿verdad, señores del comercio? Como dicen las madres de Plaza de Mayo, nosotras elegimos a quién llorar. Y yo elijo también con quién hacerlo. Hoy no lloro, hoy hago memoria, porque es en estos momentos críticos en que la decencia de un país debe hacerse sentir frente a las loas amnésicas y violentas de los grupos del poder. Fujimorismo nunca más. Que Fujimori lleve tanta paz como la que dejó en mi tierra. Y hoy, sobre todo hoy, no pienso en Fujimori, sino que abrazo a Rayda Cóndor, a Gisela Ortiz, a Mamérita Mestanza, a Celia Ramos, a Alejandra Aguirre, a Reinalda Betelayuz o a María Espinola, víctimas de las esterilizaciones forzadas de Fujimori. Abrazo a las y los terruqueados por enfrentarse a su dictadura, a su modelo, desde los estudiantes y campesinos en los 2000 hasta los más de 50 muertos en 2023, que siguen levantados para exigir exactamente lo mismo, el fin del Fujimorismo, expresado hoy en el gobierno ilegítimo que tenemos. Hacer memoria no es un ejercicio que es más oportuno un día y menos oportuno otro, sino es una responsabilidad siempre. Hoy más que nunca tengo claro a quién lloro y con quién lucho. Perú, un dictador, ha muerto. Nos toca ahora poner punto final de verdad a la dictadura que se mantiene. Causacho en Perú. Esto acaba de empezar. Hasta mañana. Miguel, tal vez tus comentarios a partir de lo que he podido señalar. Laura Arroyo. Claro. O sea, yo, para empezar, coincido completamente con Laura en el sentido de que el fujimorismo no ha muerto. El fujimorismo continúa. Lo que tenemos que hacer es, como dice, digamos, olvidarnos ya de este señor que debió ser perfectamente olvidable si es que no hubiera dejado esta semilla de corrupción y de pisoteo, avasallamiento de los derechos fundamentales de las personas en este país que se reprodujo. Ahora, hay un punto que a mí sí me gustaría destacar y que también Laura lo señala, que es cómo nos dimos cuenta en los últimos años de que todo este sistema que implantó Fujimori era un sistema que no estaba diseñado para hacer crecer a un país en virtud de hacer crecer la calidad de vida de su pueblo. Para nosotros, el hito o el punto de quiebre fue precisamente la pandemia. Laura Arroyo dice, por ejemplo, que los balones de gas estaban totalmente encarecidos. Ahí tengo que hacerle una pequeña corrección. Si bien es cierto, los balones de oxígeno, estaba cometiendo un error. Los balones de oxígeno en la época de la pandemia habían subido de precio de una manera desorbitante, inhumana, pero no solamente era eso, sino que no habían balones.
Las camas UCI no solamente eran escasas y cobraban en las clínicas a los familiares grandes sumas para pagar un día de cuidados intensivos, sino que no habían camas UCI suficientes para responder a la emergencia de salud que nos presentó el COVID-19. Entonces, en ese sentido, no era solamente que el sistema se aprovechaba y de manera desigual e inequitativa e injusta permitía salvar la vida de aquellos quienes tenían dinero, sino que no teníamos la infraestructura ni teníamos la manera de responder a una crisis de emergencia sanitaria como fue esta. Y eso pues nos desnudó, porque después de ser la estrella de Sudamérica, ¿no?, alabado por, digamos, por las calificadoras económicas de más alto rango, no se explicaban después cómo en un país boyante económicamente y con una macroeconomía muy saludable y en crecimiento, no teníamos la infraestructura de salud como para responder. Esa discrepancia entre la riqueza que teníamos desde el punto de vista macroeconómico y la manera tan pobrísima como respondimos a esta emergencia de salud es la que nos permite ver de manera palmaria cómo el fujimorismo y su semilla y el modelo económico que implantó no fue diseñado para el crecimiento de la calidad de vida de los peruanos, sino para el enriquecimiento de algunos grupos privilegiados, además de todo en un entorno de corrupción. Entonces, como bien dice Laura Arroyo, el fujimorismo no ha muerto, el fujimorismo se ha transformado, el fujimorismo ha cambiado a algunos actores y algunos actores permanecen, pero en realidad lo que tenemos que vencer es al fujimorismo, no a Fujimori que ya partió, ¿no? La historia lo juzgará, yo creo, y creo que creemos muchos, que ese juicio va a ser totalmente desfavorable para esta persona que siempre mintió, que estuvo muy llamado a la corrupción y finalmente quiso pasar como un héroe que nunca fue. Adelante, Timoteo. Sobre todo, lo que también ha señalado Laura Arroyo es lo que hace tiempo atrás, apenas que se liberó a Fujimori, el procurador alertó que hasta ahora, digamos, a Fujimori no pagó ni un solo sol de reparación civil. Eso lo dio a conocer en este caso nada menos el Procurador General del Estado. Muchos se preguntan en qué va a quedar eso. ¿Eso hereda también los familiares? Es lo que más o menos se pregunta. Porque claro, Fujimori hasta ahora, como sabemos todos, no pagó ni un solo centavo. Eso lo dice nada menos el Procurador General del Estado. Miguel. Bueno, sí, pues es otra de las cosas que no aparecen, por ejemplo, en los titulares de los diarios, ¿no? Este señor no pagó un solo sol, más bien todo lo contrario, quiso beneficiarse hasta el último del Estado, pidiendo o facilitando, gracias a su influencia política, que el Congreso le diera una ley para tener gasolina, para tener secretario, para recibir una pensión que por ley estaba totalmente prohibida. Es decir, hasta el último, Fujimori representa el pisoteo de la legalidad, porque para conseguir privilegios, lo que hizo fue valerse de sus influencias para pisotear una vez más, como le daba la gana el marco jurídico. Finalmente, ese dinero era para la reparación de las víctimas y era además uno de los requisitos que planteaba la justicia internacional como requisito para ser realmente indultado. Ahí tenemos otra expresión trucha, ilegal, corrupta, de lo que fue el indulto de Alberto Fujimori. Como dice Laura Arroyo, sí pues, murió acompañado de sus seres queridos, aunque yo no sé qué tan queridos, porque pasó, me parece que 13 años en el INPE, con una salud, digamos, para su edad bastante buena. 16 años. 16 años, ¿no? Pero con su familia, digamos, su salud mejoró mucho y finalmente terminó muriendo. Pero el tema es que fue indultado por PPK, ¿no? Fue revocado ese indulto previa intermediación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero sentencia del Poder Judicial peruano. Fujimori regresó a la cárcel y este gobierno ya caótico, donde las leyes no valen nada, de Dina Boluarte y este Congreso
más el Tribunal Constitucional, que es una extensión del fujimorismo, terminó haciendo prevalecer un indulto que ya había sido rechazado previamente. Un atropello también, Timoteo, de lo que son los organismos autónomos como el Poder Judicial, que ya había sentenciado a Fujimori a cumplir su pena previa, ¿no? Y si quería un indulto podía hacerlo, que es uno de los comentarios que hace Rosa María Palacios. O sea, a Fujimori podrían haberlo indultado en estos últimos tiempos si se hubiera iniciado o reiniciado un proceso de indulto que diga, bueno, el señor está con un cáncer terminal, vamos a generar un expediente y otra vez intentar. Y el indulto se podría haber dado seguramente en los últimos meses o semanas. Pero como el fujimorismo siempre hace las cosas por lo bajo, le fue más fácil, con un tribunal constitucional ad hoc, pisotear la sentencia judicial anterior para liberar unos meses antes a Alberto Fujimori. Bueno, hasta en eso terminó de una manera trucha, ilegal y corrupta. Así es. Como sabemos, el gobierno de Dina Boluarte ha dado a conocer que van a decretar 3 días de duelo nacional. Y muchos compatriotas, al darse cuenta o al escuchar esa confirmación, dicen, bueno, los que van a ir a dar duelo nacional son los medios de comunicación, son los corruptos que fueron directos beneficiarios de Alberto Fujimori, y sobre todo Dina Boluarte, que fue respaldado apenas que fue liberado por el Tribunal Constitucional, señalando que Dina Boluarte se quedaba hasta 2026. Miguel. Sí, pues eso es muy cierto, ¿no? Ahora se está declarando, como dices, Timoteo, duelo nacional. Y habría que ver si es que hay una respuesta, Timoteo, de la población. Porque acá tenemos, bueno, y en eso también, volviendo al análisis de Laura Arroyo, ¿no? O sea, hay gente que ha vivido bajo la influencia de los medios de comunicación tomados y que tienen todavía un nivel de creencia en lo bueno que fue Alberto Fujimori. Entonces, vamos a ver cuál es la respuesta popular. Eso todavía está por verse, porque entendemos, como dices tú, va a tener días de duelo nacional, va a tener aparentemente un velorio, un velatorio extendido, y finalmente vamos a ver cuál es la respuesta de la población ante eso. Obvio, esto no es una encuesta, además está teñido de un momento, digamos, emocional diferente, porque generalmente cuando un personaje muere, la misma compasión humana hace que ciertas personas generen un sentimiento de adhesión o de respaldo, o por lo menos de neutralidad. Pero la historia finalmente será la que coloque a Alberto Fujimori en su debido lugar. Y la historia se basa en hechos objetivos parecidos a los que recogen los medios internacionales, Timoteo, que tú has presentado y creo que vas a presentar también luego. ¿Ya? Es decir, los medios internacionales, estamos viendo, recogen los hechos concretos, ¿no? Las sentencias judiciales, la forma de indultar, la reparación civil que no pagó, los privilegios que obtuvo al final de su vida. Todos esos son hechos concretos que recoge la prensa internacional y que recogerá la historia finalmente para poner a Alberto Fujimori como lo que realmente fue, ¿no? Un dictador implacable que lo que hizo fue pervertir las instituciones democráticas del Perú y gobernar dentro de un modelo neoliberal con muy poco respeto de los derechos fundamentales. Yo creo que la historia finalmente lo colocará en esa posición. Hay un tema que se plantean y seguramente eso se seguirá discutiendo en cuanto a la pensión vitalicia que le otorgó el Congreso de la República, que da más de 15.600 soles, y muchos señalan que eso podría heredar los hijos, ¿no? En este caso dice pensión vitalicia de 15.600 soles de Alberto Fujimori se dividirá entre sus hijos tras su muerte, asegura abogado. Esta medida beneficiaría a su hijo Keiko Fujimori y Kenji, quienes podrían recibir esta suma de dinero en los próximos años. Miguel, seguramente tienes tu propio análisis también.
Bueno, es indignante, ¿no? Yo creo que eso es echarle sal a la herida, ¿no? O sea, es decir, este señor de manera injusta e ilegal, completamente ilegal, ¿no? Le fue asignada una pensión, incluso el Congreso, con muy poco valor, o más bien dicho, con mucha cobardía, para poder validar esta pensión, lo que hizo fue decir que este era un proceso administrativo. Y los dos presidentes del Congreso, tanto el saliente como el entrante, dijeron de que ellos no tenían nada que ver con ese tema, que ese era un proceso administrativo que corría solo y que simplemente pues estaba dando como tal. Entonces, el propio Congreso, pese a haber hecho la cochinada, ¿no es cierto?, de haberle asignado una pensión de manera ilegal, se lava las manos y dicen de que ellos no han sido ni han tenido que ver con esta decisión. Hasta ese punto daba vergüenza asumir una decisión de ese tamaño. Ahora, como digo, en el colmo de los colmos, lo que se está haciendo, el abogado Riera, que supuestamente se creía el hacedor del último indulto a Fujimori, a decir de manera, digamos, con un desparpajo tremendo, que esa platita va a ir para los pobres hijos de Alberto Fujimori, el dictador, ¿no? Como si les hiciera falta con la cantidad de dinero que ha pasado por esa familia en los últimos tiempos. Y sin embargo, ya sería el colmo, ¿no? Que mientras que hay deudos, que mientras hay heridos que no son correctamente rehabilitados, y justamente eso es lo que enfrenta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el gobierno peruano, a este señor le van a dar, ¿no?, el dinero de su pensión malhadada, se lo van a repartir entre sus familiares. Me parece el colmo, ¿no? Me parece el colmo. Bueno, ellos tienen el control del poder, pueden hacer lo que se les dé la gana, tal como lo han hecho hasta ahora. Han cambiado varios proyectos de ley, incluso para favorecer organizaciones criminales, para indultar a crímenes de lesa humanidad, incluso violando leyes internacionales. Eso es posible, no podamos dudar. Es lo que han hecho siempre cuando han tenido poder desde el fujimorismo. Pero lo que siempre tenemos que recordar también a Fujimori es que postuló también al Senado japonés, tal es así que algunos medios internacionales señalan lo siguiente: Alberto Fujimori, presidente del Perú, escapó a Japón e intentó convertirse en senador de ese país. Luego de su paso por la presidencia del Perú, atrapado en Chile y con un proceso de extradición avanzado, Fujimori aceptó postular como candidato al Senado de Japón por la agrupación política de extrema derecha llamada Kukumin Shuntin, ¿no? Pero no fue elegido. En todo caso, Miguel, siempre tenemos que recordar estos episodios de el Fujimori. Bueno, es un episodio que prácticamente puso la cereza sobre el pastel de la huida y de la desafección de Fujimori con respecto al que supuestamente era su país de origen, que era el Perú, ¿no? Muchos sostienen ahora, y Cecilia Valenzuela, que actualmente todavía es una periodista en actividad, aunque ha tenido un viraje ideológico importante, pero ella es quien investiga y sostiene que Fujimori realmente no nació en el Perú y que tenía por lo menos un año más, creo, de edad, porque él había nacido en Japón y había venido. La prueba de ello, o por lo menos la sugerencia de ello, está en que cuando Fujimori llega al Japón, Fujimori no se nacionaliza japonés. Fujimori ya era japonés, o sea, el gobierno japonés no extraditaba, como decía, a sus connacionales, y Fujimori no tiene que hacer un trámite para adquirir la nacionalidad japonesa. Simplemente postula de manera directa al Senado. Claro, a las finales, como digo, los medios internacionales informaban de manera correcta qué era lo que había pasado, y probablemente eso se tradujo en el poquísimo respaldo que tuvo Fujimori cuando enfrentó las elecciones ahí en el Japón. Pero Fujimori tenía la intención en ese momento de cambiar su vida, volverse japonés, ¿no?, y comenzar a defender los intereses de quien dice era su patria realmente. Y para ello, pues renunció por fax, se fue, digamos, bajo la mentira de que iba a una conferencia en Brunei, y finalmente simplemente anunció que renunció. Es curioso porque yo recuerdo, Timoteo, en esa época, lo absortos, lo perplejos que estaban los congresistas fujimoristas cuando Fujimori anunció
que no regresaba al Perú. No sabían cómo justificarlo, no podían condenarlo, no se atrevían a condenarlo, y sin embargo, ese Congreso fue el que lo inhabilitó. Es decir, era tamaño el despropósito y la falta que había cometido Fujimori en contra del Perú, que finalmente el Congreso, que en ese momento tenía una representación fujimorista importante, no pudo hacer otra cosa que inhabilitarlo de funciones políticas durante 10 años como medida de sanción, y la justicia, por su parte, generó los cargos correspondientes para que Fujimori tenga una orden de captura internacional que, bueno, se quebró cuando se fue a Chile y desde Chile se le extraditó. Esa es la historia que tenemos que recorrer a partir de la huida de Alberto Fujimori. Adelante, Timoteo. Algunos compatriotas lo recuerdan de la siguiente manera en varios medios, digamos, alternativos, redes sociales particularmente. Dice: el líder de la mayor red de corrupción e inmundicia de la historia del Perú, responsable de las muertes, torturas, desapariciones de inocentes, culpable de la informalidad y el caos de un país en que algunos, ¿no?, le agradecen. Aún así, es posible que este gobierno lo homenajee. Y claro, comparte lo que también se ha dado a conocer en el juicio, donde el propio Fujimori aceptó que sí, pues cometió actos de corrupción. Incluso aquí, Perú 21 en su momento dijo lo siguiente en cuanto a su fuga de Fujimori: Fujimori deberá rendir cuentas de este desbalance hallado por la Contraloría. Se llevó 919 millones de soles. Documento ya está en manos de Bucal Instructor, en este caso Lecaros, ¿no? El juez, que también hoy por hoy se conoce como parte de Cuellos Blancos. En fin, acá tengo un fragmento de video, no sé si quieras agregar, Miguel, donde propio Fujimori aceptó la corrupción en el juicio. En todo caso, tal vez tienes algo que compartir con nosotros en cuanto a tu propia experiencia vivida en la época de los 90. Claro, es bien interesante este episodio de la caída del Fujimorismo, del Fujimorato, porque en realidad todo comenzó a descomponerse en muy poco tiempo, ¿no? Cuando aparece el video Curi Montesinos y entonces Fujimori escapa, Montesinos escapa, Fujimori hace un remedo de búsqueda que se ve incluso hasta en imágenes televisivas del socio que él nunca quiso descubrir, que nunca quiso investigar y que nunca quiso capturar. Sin embargo, aquí se plantea, Timoteo, lo que, digamos, debería de ser una respuesta o una pregunta que se le debe hacer a todo fujimorista y que ningún fujimorista ha logrado responder de manera correcta. Fujimori y los fujimoristas siempre quisieron deslindar y siempre quisieron trasladar la culpa a Vladimiro Montesinos como un personaje siniestro que, abusando de la confianza de Alberto Fujimori, paralelamente y sin que Fujimori conozca, ¿no?, pervirtió todo, ¿no? Todo lo que aparece en los Vladivideos, donde están sobornando a los medios de comunicación, a los medios de los organismos electorales, a los jefes de los organismos electorales, a los jueces supremos, etcétera, etcétera. Supuestamente Fujimori no tenía ningún conocimiento de ello. Ojo, entre paréntesis, ya habían denuncias de medios de prensa independientes, donde estaba Gustavo Gorriti, César Hildebrand y otros comunicadores, que iban dando cuenta de que Vladimiro Montesinos era una persona que, para empezar, había sido declarado traidor a la patria, había sido nombrado asesor principal, y como asesor principal sus cuentas bancarias habían engordado significativamente, pese a que se decía que él era un asesor de inteligencia ad honorem, ¿no?, que él prácticamente ganaba muy poco dinero o no ganaba dinero. Entonces los fujimoristas siempre quisieron trasladar la responsabilidad a Vladimiro Montesinos, pero por otro lado, cuando viene, por ejemplo, la toma de la embajada de Japón, supuestamente Fujimori declara de que en su gobierno no se movía un papel si es que él no estaba enterado, ¿no es cierto?
Entonces ahí se plantea una, digamos, vamos a decir, una discrepancia muy severa. O sea, Fujimori era el hacedor, venció al terrorismo, ¿no? Enderezó la economía y todo lo demás. Era una persona sumamente astuta, era el que tenía la batuta del gobierno y sus grandes logros, pero cuando se trataba de toda la corrupción que se descubrió a partir de los Vladivideos, resulta que Fujimori no estaba enterado, ¿no? Entonces, aquí existen solamente dos posibilidades. O Fujimori era un gran idiota, un inepto y un incapaz, que no se daba cuenta de lo que pasaba enfrente de sus narices, o Fujimori realmente era una persona pues muy astuta, ¿no? Que tenía, en cierta manera, la responsabilidad de esos grandes logros. Pero no podían ser las dos cosas a la vez. O sea, Fujimori no podía ser el gran estratega, la persona astuta que controlaba completamente su gobierno con la autoridad suficiente, y a la vez el inepto, ¿no? El idiota, al que se le pasaban las tortugas por debajo de las piernas y él no se daba cuenta. Esa es la gran pregunta que ningún fujimorista hasta el momento ha podido contestar. Y que yo la pongo sobre la mesa porque cada vez que un fujimorista hable de los grandes logros de Alberto Fujimori, que se fue el chino, el que cambió al Perú, bueno, pues, si era tan bueno, ¿no? Si era tan astuto, ¿qué pasó con Montesinos y la corrupción de su gobierno? ¿Qué pasó con la compra de las autoridades? ¿Qué pasó con la reelección? ¿Qué pasó con las víctimas de la cantuta y el accionar del grupo Colina al que él condecoró? Entonces, ¿cómo es esto? Eso es lo que deberían de contestar los que actualmente van a ir a llorar a Fujimori y van a seguir diciendo que Fujimori es el presidente, el mejor presidente de la historia, se está diciendo actualmente. Timoteo, tú lo debes haber escuchado también, ¿no? Por eso digo, en este momento, igual que como cuando partió Alan García a través de su propia mano, en este momento, el momento es un momento emocional que va a jalar a la gente, pero las cosas van a tener que ir recobrando su nivel y la gente se irá dando cuenta de quién fue Fujimori realmente. Adelante. Fujimori, como sabemos todos, en juicio, mega juicio, ante las evidencias que ya no podía negar, porque las pruebas estuvieron ahí presentadas por los fiscales, tuvo que reconocer varios delitos, ¿no? Compra de congresistas, espionaje telefónico, compra ilegal de medios de comunicación. Y eso vamos a recordar aquí cómo es que también los medios internacionales señalaron hace 14 años. Muchas expectativas y seguridad a las puertas de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de Perú, donde el expresidente peruano Alberto Fujimori volvió a sentarse en el banquillo de los acusados. En este juicio, el cuarto y último al que se somete desde que fue extraditado en 2007, Fujimori debía responder por 3 casos emblemáticos de la corrupción durante su régimen: las escuchas telefónicas ilegales, los sobornos a congresistas para que se pasasen a su grupo parlamentario y la compra de la línea editorial de los medios de comunicación, incluida la adquisición de un canal de noticias por cable. Este es el momento en el que Fujimori, tras consultar con su abogado César Nakazaki, se dirige al tribunal y se declara culpable. Señor, estoy conforme. ¿Admite usted los contenidos de la acusación? Aceptación no solo de la comisión de los delitos, sino también de la condena solicitada por el Ministerio Público, a pesar de que su abogado no cree en la imparcialidad de la Corte que le juzga. La convicción que en esta Corte Suprema de Justicia no se va a poder alcanzar un juicio imparcial respecto a este caso. Esta rápida aceptación en asumir la responsabilidad para abreviar los procesos judiciales se interpreta como una maniobra que busca no perjudicar la candidatura de su hija Keiko, que lidera las encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales de 2011, como así lo declara el excongresista del Partido Socialista Javier Díaz Canseco. Y lo que se pretende es que la gente olvide la verdadera historia del fujimorismo, la historia de cómo robaron, la historia de cómo asesinaron, la historia de cómo abusaron del poder, y pretender que ese olvido cubra la candidatura dulce de la señora Keiko Fujimori. El tribunal decretó la conclusión anticipada del juicio y anunció su sentencia contra el exmandatario, que será dictada el próximo miércoles 30 de septiembre. Miguel,
La prueba palmaria, qué buen video, Timoteo, que nos recuerda cómo es que Fujimori se allanó a la justicia y aceptó todos los cargos de corrupción que se les había puesto por delante, incluido la famosa indemnización a Vladimiro Montesinos, que se le dio para que escape, que eran $15 millones. Entonces, bueno, esa es otra evidencia, como te digo, que ahí está. O sea, felizmente ahora la podemos poner hasta en video y la podemos ver de manera directa a Fujimori diciendo yo acepto esto. O sea, es decir, si él hubiera sido inocente, evidentemente hubiera pedido que le demuestre el fiscal dónde estaban los indicios que lo ponían a él por delante. Él sabía que era un costo, digamos, político para él aceptarlo, pero como dice el propio reportaje, en ese momento trataba, por un lado, de no manchar la candidatura de Keiko Fujimori, y por otro lado también de pasar eso de una manera rápida, porque sabía que si entraba a un juicio oral, iba a demorar durante mucho tiempo y se iban a ir destapando una a una todas las acusaciones de corrupción que el largo gobierno de Fujimori ya había tenido. Entonces, hubiera sido un desgaste político muy grande, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos es una evidencia más, como digo, o sea, quien no quiere ver la realidad, pues que no vea estos videos, porque la realidad en ese caso más clara no puede ser, ¿no? Más clara que el agua no podría ser. Pero lo que van a tergiversar y a hacer lavada de cara son los medios de comunicación. Recordarás la época de Fujimori, tuvo también periodistas muy cercanos, como algunos calificaban como geishas. Dice la polémica cercanía que tuvo Alberto Fujimori con reporteras como Rosario Enciso, Violeta Tenorio, Aurea Sampen, resumida en esta nota de Cuarto Poder. Vamos a verlo un fragmento del video, cómo es que Fujimori tenía bajo sus pies a los medios de comunicación. Tres las más engreídas: Violeta Tenorio, Rosario Enciso y Aurea Sampen. Jamás una crítica al gobierno se escribió en sus libretas y de sus bocas solo caramelos para el chino. Vamos a preguntarle al presidente, Alguien que vio muy de cerca la relación que existió entre Fujimori y sus geishas fue la periodista Pamela Bertis. En 1995, ella se inició en la cobertura presidencial corriendo de urgencia al grupo aéreo número 8. Fujimori iba a hacer uno de sus habituales viajes relámpago. Pamela narra lo que tuvo que vivir en pleno vuelo. En el viaje, el presidente saca su botella de ron añejo cubano y nos muestra, nos dice, este es mi ron añejo. ¡Ah, qué bien! Entonces destapa y empezó a servir shots en la tapa de la botella. Pamela se sirve, no, muchas gracias, presidente, cuando estoy trabajando no tomo. Violeta, y se pasaba la tapita sirviendo sus shots de ron. A mí me parecía, pero surrealista, no lo entendía. Juguetonas y despeinadas en la cama de un hotel o atrevidas en las aguas termales que tanto gustaban al chino, las tres geishas a veces parecían insuficientes a Fujimori para sus necesidades mediáticas. Bueno, ahí está, ¿no? Bueno. O sea, de pelo a pelo, digamos, el líder supuestamente que salvó al Perú. Miguel, tal vez algunas conclusiones. Seguramente vamos a continuar haciendo programas, pero que los medios de comunicación, como vemos, su trabajo es hacer, reitero, campaña ya a estas alturas, y seguramente hay un punto que falta reflexionar, seguramente lo haremos en los siguientes días, es en cuanto al uso político de la muerte de Alberto Fujimori, la capitalización como lo han hecho desde el inicio que liberaron a Alberto Fujimori, incluso integrando a Partido Fuerza Popular y lanzarlo como candidato presidencial. Lamentablemente, Timoteo, tenemos medios de información completamente tomados. Tenemos una clase política que no se pone los pantalones y no señala, digamos, la gran cantidad de incoherencias que hay, inclusive dentro del tema de la salud del propio Alberto Fujimori y su final desaparición.
lo estamos viendo, estamos recordando otra vez a través de un video que, repito, es innegable, ¿no? Cómo estaban subyugadas, cómo estaban sometidas la prensa, que está representada en este caso por reporteras, pero no solamente eran ellas, eran prácticamente todos los medios de comunicación que habían caído bajo esta modalidad de información. Y como recordemos lo que dice Laura Arroyo, el fujimorismo continúa, pues, y por eso es que vemos estas portadas actualmente. ¿Qué manera hay y cómo se va a utilizar esto? Bueno, definitivamente, como digo, primero hay un momento emocional que va a estar mezclado con la evolución política. Todavía no, por ejemplo, no se dice nada, por ejemplo, de las reacciones de Kenji Fujimori y si piensa o no tomar en el futuro algún tipo de protagonismo político. Lo cierto es que todos decían, o la mayoría de analistas decían, de que la candidatura de Alberto Fujimori, ya siendo un anciano enfermo, era básicamente una especie de distractor para poder hacer que Keiko Fujimori, que seguía siendo la candidata titular del fujimorismo, pase esta época convulsa del gobierno de Dina Boluarte, que se desprestigia semana a semana y día a día, para llegar finalmente, cruzar la orilla, y que Alberto Fujimori, que había sido denominado por la hija, no en un pleno del partido, por supuesto, sino que había sido designado en el seno familiar de los Fujimori, había sido designado como candidato, finalmente, ante el impedimento legal, porque legalmente no le estaba permitido postular, o ante la enfermedad que se sabía estaba creciendo o su propia ancianidad, decline, y así Keiko Fujimori quede en el momento electoral más crítico como la heredera de un padre que hizo todo por el Perú, que lo dio todo, pero que finalmente no pudo llegar a postular esta vez. Y ahí quedaba Keiko Fujimori como una especie de heredera heroica del legado fujimorista. Bueno, eso ya no se va a dar y todavía tenemos un tránsito hasta las futuras elecciones. Y ahora el panorama político, Timoteo, seguramente se va a mover, ¿no? Por eso es que digo que todavía no se recogen las impresiones, digamos, por lo menos que se haya visto mucho, de Kenji Fujimori, y si es que finalmente él, ante el desgaste de Keiko Fujimori en estos meses, sea una opción del fujimorismo para tomar la posta o para tomar el legado del patriarca, ¿no? Del dictador, del asesino. Entonces, todo eso es algo que vamos a comenzar a ver, así como dijimos al principio del programa. Vamos a ver cuál es la reacción de la gente a esta muerte. Vamos a ver en estos días qué es lo que ocurre. Van a ir decantándose poco a poco a través de declaraciones. Esto puede, por ejemplo, devenir, Timoteo, en una lucha fratricida, donde Kenji Fujimori se active, ¿no? Y Keiko Fujimori diga, no, un ratito, esto es mío, yo trabajé para esto, y otra vez te voto, te meto juicio, te electrocuto, lo que sea, ¿no? Porque ahí se puede esperar cualquier cosa. O puede ser que, digamos, Keiko Fujimori trate de mantener un perfil bajo y finalmente acorten el periodo de Dina Boluarte para llegar más rápido al ambiente electoral, todavía con el recuerdo del padre muerto, y aprovechar eso. O sea, las opciones del movimiento de fichas y el adelantamiento de fechas están abiertas, creo yo, en este momento a raíz de la muerte de Alberto Fujimori. ¿Qué opinas tú? Entendiendo que Keiko Fujimori está en un contexto donde hay un juicio oral también por caso Cócteles, y que eso permitiría también a Kenji Fujimori capitalizar lo que significa, entre comillas, el fujimorismo, el legado de Fujimori. Pero finalmente va a depender mucho de lo que va tomando la postura el pueblo peruano, haciendo memoria y sobre todo explicar qué es lo que pasó en la época de los 90, porque claro, hay muchos jóvenes que lo olvidan, pero por ejemplo, por otro lado, hay jóvenes que aparecen, dicen, no, Fujimori corrompió el país, no pagó sus delitos, y es necesario que
pueda haber sanción moral. Seguramente aquí tengo un videíto donde aparecen también cómo es que un joven fue entrevistado en Lima, digamos en la capital, donde lo preguntan qué piensan de Fujimori. En todo caso, ya los pongo en la pantalla, ya vamos entrando en la parte final del programa. Hay memes que han aparecido también. Naturalmente es la expresión popular donde algunos dicen, bueno, a sacar las chelas, a celebrarlo, pero hay algunos dicen, bueno, hay que esperar que si es cierto o no la muerte de Fujimori, porque también recordarás, Miguel, en varios momentos Alberto Fujimori daba a entender que ya estaba a punto de morir, que ya le faltaban días y que no le hicieran el uso político, recordarás. Pero después vimos que como hacía campañas políticas, incluso seleccionando candidatos para el Congreso, aparecieron audios que pues no pudieron ocultar la farsa del fujimorismo, que desde siempre que hizo política pues utilizó la mentira. Miguel. Bueno, esto me hace acordar, en realidad este debe ser un caso inédito en la historia de la medicina peruana. Un paciente que agoniza durante 7 años, ¿no? Es algo que nunca se había visto. Y dentro de todo esto, como tú dices, ha habido un aprovechamiento siempre político, siempre con intereses particulares, tanto de parte de Keiko Fujimori como del propio Fujimori para tratar de obtener beneficios personales. Eso es lo que hemos tenido en realidad en esos últimos tiempos. Me parece que Marcos Cifuentes decía de que uno de los hitos importantes era justamente el indulto de PPK, porque a partir de ahí es que el indulto de Fujimori significó una especie de catástrofe legal. O sea, se llegó a extremos de pisoteo, ¿no?, de manipulación de documentos para generar un indulto que era insostenible desde todo punto de vista. Y a partir de ahí, coincidentemente, es que comenzamos la última etapa de esta crisis que ya va teniendo 7 presidentes en este tiempo, ¿no? Entonces, no es una coincidencia en realidad. Ese indulto marca un hito en la descomposición del sistema jurídico peruano, y a partir de ahí las pugnas entre grupos políticos se aprovecharon, ¿no?, de quién tenía más fuerza para imponer a la guerra. Como digo, el último caso de la pensión, donde simplemente se saltan a la garrocha, se limpian y dicen, ¿sabe qué? Le damos pensión y punto. ¿Quién es el responsable? No, nadie lo ha afirmado. No, le preguntan a Alejandro Soto, al presidente anterior del Congreso. No, yo no he tenido que ver, yo cuando he salido eso todavía no estaba. Le preguntan al nuevo presidente, no, eso no me corresponde a mí, es un tema administrativo que ya vino de atrás, así que siguió su curso y punto, ¿no? Entonces ya había una impunidad y un descaro tal, que es lo que se manifestó, como digo, a partir de el primer indulto que puso en libertad a Alberto Fujimori. Eso es sintomático y eso es para reflexionar. Adelante, Timoteo. Bueno, para finalizar este video vamos a verlo, cómo es que un joven lo responde a prensa que se conoce como muy parcializado con grupos de poder. Ahora vamos a una diferencia de edad. La persona con la que he conversado tenía mayor edad. Vamos a con alguien más joven. ¿Cómo estás? Buenos días. Claro. ¿Qué tal? Buenos días. No has estado viendo las noticias, pero sabes del fallecimiento del expresidente Fujimori. ¿Cómo te ha caído la noticia? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, la verdad, con un poco de emoción. Considero que, bueno, la justicia no pudo hacer efecto, pero hay una justicia divina que no permitió que el ex dictador Fujimori haya podido disfrutar la pensión vitalicia que le dio, bueno, que se aprobó por el Congreso, ¿no? Muchas gracias. Okay. Ahora vamos a una diferencia. Ahí está, pues, ¿no? Ahí está. La gente se da cuenta, ¿no? La gente se da cuenta de lo injusto que era esto. Y además se da cuenta de que lo habían sacado adelante a la prepo, digamos, ¿no? Al caballazo, como se dice, ya sin importar, pasándose por encima de las leyes, simplemente porque les daba la gana y porque eso también es una evidencia de que el fujimorismo es quien corta el jamón en el Congreso y los demás agrupaciones políticas solo son la comparsa, o como decía Arana,
el líder de Tierra y Libertad, las cepas del fujimorismo. Y es que como también, y habría que recordar para finalizar, Timoteo, el análisis de César Hildebrand, que dice, pues el fujimorismo no es un partido político, el fujimorismo es una forma perversa, corrupta, autoritaria de hacer las cosas. Y esa política, junto con el modelo económico que impuso Alberto Fujimori, es lo que tenemos actualmente, como dice también bien Laura Arroyo, ¿no? Completamente saludable. El fujimorismo está viento en popa. Es más, probablemente esté en su mejor momento, digamos, ¿no? Mientras más se deteriora el sistema jurídico y democrático del país, el fujimorismo está en su auge, está en su mejor momento, pero nos plantea asimismo una lucha dura para recobrar la democracia que ya hemos perdido en una gran parte. Entonces, este hecho de tener a un líder fallecido, que justo, ¿no? Eso tampoco parece coincidencia, fallece el mismo día de Abimael Guzmán, ¿no? Otro de los líderes nefastos que tuvo el Perú, en este caso encabezando una agrupación terrorista. Esa coincidencia parece decirnos algo, ¿no? O sea, a esta gente, con sus ideas y con su manera de hacer las cosas, hay que sepultarlas. Y ustedes recordarán cuando Fujimori decía, yo podré morirme, pero esto, lo que tengo acá, eso no va a morir. Bueno, eso es precisamente con lo que tenemos que acabar para generar una nueva sociedad, una nueva república mucho más justa, mucho más igualitaria, ¿no? Y mucho más potente, digamos, progresista, que vaya de avance en el respeto de los derechos humanos, de los derechos fundamentales y en el crecimiento del bienestar común, colectivo. Entonces, eso parece ser un imperativo al que todos tenemos que apuntar. Adelante, Timoteo. Bien, llegamos a la parte final, sin antes agradecer al compañero Miguel, que es un compañero que siempre va a aportar en lo posible de acuerdo a su experiencia, pero también su conocimiento. Y eso es un deber poder también compartir a las nuevas generaciones de que esto no se vuelva a repetir, porque ha traído, digamos, mucha desigualdad, mucha injusticia, mucho dolor para los familiares de las víctimas, y eso no debe repetirse, ¿no? Que haya derecha si se quieren, pero que no sea tan corrupta como lo que hemos tenido, como lo de Fujimori. Que eso debe cambiar de una vez, creo que para el bien de nuestro país, y sobre todo que se presenta una nueva oportunidad donde cómo es que la geopolítica, digamos, mundial también va cambiando. Miguel, tal vez palabras finales y nos vamos. Bueno, para terminar, solamente volver a tu portada y ver que ha aparecido Dina en esta portada, y que hemos hablado muy poco de Dina, pero que en realidad tenemos que ver a Dina Boluarte como una expresión más de un gobierno fujimorista. Pastel en la cereza, ¿no? Cereza en el pastel. Y la cereza en el pastel es la expresión de un gobierno fujimorista con una careta, con un títere por delante, que en este caso es Dina Boluarte. Entonces, cuando nos quieran decir de que Dina Boluarte fue la vicepresidenta de Pedro Castillo y que es una comunista y que en realidad lo que ha querido es implantar el comunismo, porque eso es lo que van a decir en la época electoral, bueno, hay que tener, digamos, en cuenta quienes estuvieron alrededor, por ejemplo, quienes integraron los gabinetes, quién la apoyó y le dio el oxígeno para poder continuar, que fueron los congresistas de la derecha, y de esta derecha corrupta y de bajo nivel. Como dices, Timoteo, es saludable que en un país haya una derecha, pero tiene que ser una derecha que respete cánones democráticos, justicia, derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no esta que está gobernando desde el Congreso. Entonces, es importante, digamos, cerrar con esto, Timoteo, porque Dina Boluarte es el presente, y es un presente que se está cayendo a pedazos, y es un presente que representa, como digo, la muerte o el legado del fujimorismo, a través de una persona que simplemente es un títere
¿no?, que gobierna el propio fujimorismo. Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta, porque a partir de ahí no nos dejaremos engañar, pues no nos vendrán a decir después, no, Dina es la vicepresidenta de Castillo y es una comunista, y eso es una mentira completa. Creo que eso también hay que tenerlo bien en claro para poder leer el momento actual. La lucha continúa, la muerte de Fujimori no ha terminado el modelo que implantó, queda ahí vigente la Constitución 93, que el pueblo peruano se replanteó y sigue en esa línea de querer cambiarlo. Es una tarea a seguir. Un abrazo, Miguel, y también a todos nuestros compañeros. Tupanán Chicama. Gracias. Tupanán Chicama. Gracias a todos. Cuídense. El Perú ahora se respetó. Los hombres del Ande, los changas, los aymaras, los nativos, vamos a cambiar la historia del Perú, carajo. Aymaras nunca se rinden, hermano. Está firme, hermanos. Por eso estamos hoy día bien haciendo asamblea. No queremos a la Dina asesina. Congresistas, todos, que se vayan. Por favor, señora Dina, el pueblo, más de 80% de gente no le quiere. Por favor, que se retire. Somos mujeres de trabajo, somos mujeres que luchamos día y día. Nosotros no robamos, no delinquimos. Estos miserables del Congreso es una vergüenza prácticamente. Todos estaremos unidos para sacarle a esa usurpadora Dina, a esas congresistas mujeres que no nos representan, vergüenza de mujeres congresistas. De igual manera, hacer un llamado a todas las organizaciones, unidad, porque solo el pueblo va a salvar al pueblo, la verdad, esa es la pura verdad.